¿Qué tal? Pues un gusto tenerles por acá. Estamos en Escucha Radical y pues el día de hoy agradecido con Roberto Latorre, artista visual que ha incursión en el arte de acción, del performance, en la instalación, en la fotografía. Muchas gracias, Roberto, por estar acá el día de hoy. Y pues te paso el micrófono para que te puedas presentar como tú gustes. A ti, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en tu programa. Pues bueno, sí, soy un artista, trabajo como artista visual. En realidad trabajo con diversos medios de expresión. Nunca me ha gustado quedar encasillado en algún solo medio, digamos, dado que cada medio, digamos, se adapta al tipo de proyecto que voy a realizar. Sin embargo, las acciones o el performance ha sido un medio muy predominante en mi trabajo, muy importante, en el cual a su vez pues ahí voy ligando otros medios como pueden ser lo sonoro o la propia instalación, la relación con los objetos, el espacio, la arquitectura, que es muy importante en mi trabajo. Al mismo tiempo que ligo estos proyectos con otros contextos, ya sean históricos o políticos, sociales, en fin, ¿no? Es como un espectro muy amplio. Desde muy joven me propuse realizar proyectos diferentes entre sí. Es más, cuando veo que se empiezan como a repetir un poco, empiezo a sentir incomodidad, ¿no? Entonces, de alguna forma un desafío, pero que de alguna manera también responde a este tipo de proyectos que en su mayoría son in situ. Y al ser in situ, es que están adaptados a situaciones muy específicas en la cual estas situaciones pues no se van a repetir en cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, en sí mismo, este desarrollo me lleva a crear obras pues independientes entre sí, que claro, cuando las vemos en conjunto, pues vamos a encontrar ahí algunos nodos, ¿no? Que eso es algo muy natural. Claro, gracias Roberto. Si te parece algo, la verdad que disfruto siempre y me gusta mencionarlo cada que me encuentro con ustedes, es esta posibilidad del conocimiento previo, ¿no? De algo que ya a lo mejor tenía, pero en este caso que me mandaste material, más lo que yo ya me gusta, ¿no? Me gusta y es una forma también de aprender de ustedes y todo su proceso. Y me gusta mucho una parte en que tú mencionas en una entrevista acerca de estos, porque de repente en este proceso, ¿no? De ser estudiante de arte y después ir planteando ciertos proyectos y procesos y un cuerpo de obra, por así llamarlo, ¿no? Hay momentos como medulares previos, ¿no? Y tú mencionas uno que me llamó la atención, ¿no? Que es ese momento en el cual tú, siendo estudiante, según recuerdo, estuviste trabajando como ilustrador en un medio de Mm. comunicación, ¿no? Y me interesó mucho y me gustaría, si te parece, andaras por esta cuestión de la idea, del concepto, ¿no? O sea, que tú ibas desarrollando a lo que te pusiera, ¿no? Y cómo esto de alguna manera también marca, por así decirlo, tus procesos después. Claro, bueno, sí, el concepto es fundamental, ¿no? En este tipo de propuestas, trabajar en él, pues en los contenidos o en las ideas. Y justo cuando yo estaba pues estudiando la carrera de artes visuales, me ofrecieron trabajar para hacer ilustraciones en un suplemento cultural de un periódico que en ese entonces existía, que se llamaba El Nacional, ¿no? Pero bueno, el suplemento cultural era muy bueno, ganó incluso algunos reconocimientos. Y pues lo que sucedía ahí es que cada semana me daban información sobre textos literarios o científicos, y en base a esa lectura que yo hacía, interpretaba esas ideas a través de viñetas, que en un principio pues era muy gráfico, pero poco a poco me fui soltando y trabajando con collage y con otros elementos que no era usual verlos en ilustraciones de otros suplementos de otros periódicos. Entonces, bueno, muchas de estas interpretaciones eran muy abstractas, pero todo partía
a partir de, todo, perdón, todo partía a raíz de estos textos, ¿no? De ahí creo que de alguna forma fui que empecé a pues aprender a conceptualizar o a ver cómo es que funcionan los contenidos, las ideas y cómo traducir esas ideas en una imagen. Ese para mí fue, digo, es algo que casi no se sabe de mi trabajo, de mis antecedentes penales, pero sí, sí, justo el haber hecho y haber trabajado las viñetas, que además en ese tiempo no había Photoshop ni nada de eso, pues me dio la oportunidad justamente de conceptualizar de nuevas formas. Y claro, hay otros antecedentes, ¿no? También importantes, digamos, esa parte, digamos, fue muy significativa, pero por otro lado, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Esmeralda, me junté con varios amigos de la generación o de una generación en adelante de mí para formar un colectivo, un grupo que se llamó 19 Concreto. Fue un grupo, digamos, en la cual trabajamos con medios experimentales en ese momento, porque la escuela, la Esmeralda, estaba más enfocada a la pintura, a la escultura y el grabado, ¿no? Básicamente, aunque tuvimos profesores excepcionales, ¿no? En la cual pues nos llevaron a indagar otros caminos. Y de ahí esa necesidad pues de empezar a trabajar con mis colegas, en ese tiempo estudiantes, para empezar a elaborar proyectos, primero a través del performance y luego ya también con el uso de objetos, instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces fue un periodo de 7 años, porque aún cuando terminé la carrera seguimos todavía trabajando unos años más, y fue un periodo para mí muy, muy importante. Creo yo que diría que fue pues mi escuela, ¿no? Esta experiencia de trabajar en colectivo. Y bueno, también hay otras influencias pues importantes en su momento, ¿no? Que te Claro, platicaré, sí. claro, con gusto. Y algo que me resuena es este tránsito, ¿no? De pasar por la cuestión de ser estudiante y después estar porque a veces la cuestión, a veces de la academia misma, ¿no? O por así decirlo, de la cuestión de la escuela, vamos, pues a veces sí hay un trabajo por entregar, hay un trabajo por hacer, ¿no? Pero darle toda esta conceptualización, ¿no? Como proyecto, como proceso, como tú bien lo dices, se forma en la escuela, como tu escuela misma de vida en acción, ¿no? Y de ahí me gustaría ligarlo con esta, me interesó mucho también que en un momento en estas tres que me tocó revisar, mencionas como un paso que no sé si sea muy propio de los 90s, tú me dirás, pero este paso natural, tal vez por la cuestión de los 90s, vamos, de ver las artes visuales ligadas o como con un vínculo estrecho al performance, al arte-acción, cosa que también ahora a veces no sucede ya tan de manera orgánica, ¿no? A veces ya es más apropiado por la cuestión a veces de las escénicas, ¿no? Pero creo que en los 90 había este vínculo más estrecho con el performance y de ahí lo anudaría como eh, ¿qué te atrae de poner el cuerpo en ese momento, Roberto? ¿Qué te atrae de estar en la acción bajo esto, Ujú. desarrollando un concepto, por ejemplo? Mira, como te digo, y esto ya lo venía experimentando con el grupo. Eh, en los 90 fue muy interesante porque surgen los primeros festivales internacionales de performance, del cual pues yo tuve la suerte pues de presenciar algunos de ellos y en otros incluso de participar. De ahí que conocí a artistas muy interesantes. Pero también hay que decir que no solo era el performance, o sea, también se organizan las primeras exhibiciones en donde, o festivales, o incluso concursos, ¿no? Que tienen que ver con la instalación, con el arte sonoro. Era realmente una exploración, un mundo por explorar. Eh, yo y mis colegas, digamos, de todas estas generaciones, pues, de alguna manera fuimos abriendo paso ah, en un contexto en donde la pintura, por ejemplo, predominaba mucho, ¿no? En los museos.
o en las galerías o en cualquier otro sitio. Por lo cual, pues, de ahí es que nos organizamos los jóvenes para abrir espacios, nuestros propios espacios y proponer proyectos. Pero bueno, a la par estaba primero el Museo del Chopo, después toda esta experimentación se pasó al Museo Exteresa, donde se organizaron los primeros festivales, y de ahí que fue una, tanto para el colectivo como para mí, de modo personal, especialmente el Museo Exteresa fue un laboratorio que nos dio como la oportunidad, la posibilidad, digamos, la plataforma como para llevar a cabo estas nuevas experiencias. Pero, reitero, no solo se trataba de performance, sino de cualquier otro medio, digamos, experimental o alternativo en esos momentos. Claro, digamos que era esta, pues bueno, a veces se le llama el boom, ¿no? Como este hervidero ahí de algo que sucedía. Me gustaría ir como a esta experiencia que tú ya comenzabas a narrar, Roberto, de Cine Concreto. Esta posibilidad, ¿no? De co-crear, ¿no? Y de co-crear en esta cuestión de subirse a una mesa de diálogo, ¿no? O de posicionar algunas ideas, escuchar otras, y de ahí en un sentido grupal tomar decisiones para poner una pieza a funcionar. ¿Cómo lo viviste, no? Porque de repente a veces, no en general el artista de performance, el artista a veces uno está como ensimismado, ¿no? En su proceso creativo y en sus porqués, pero esta cuestión de trabajar en grupalidad, tiene sus vericuetos, vamos, ¿no? Sí, tiene sus complejidades. Primero, bueno, porque hay que sacrificar el ego, o sea, la individualidad, ¿no? Porque al final, pues, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que nos propusimos realizarlo en colectivo, en la cual no había jerarquías en el grupo. Éramos un grupo principalmente de 6, 7 compañeros, compañeras. A veces se sumaban algunos amigos, otras veces, vamos, los que más estable estuvimos trabajando éramos aproximadamente 6 o 7. Y esto, bueno, nos da la oportunidad, si bien sacrificas la individualidad, pero también sumas experiencias, sumas ideas. En el momento, por ejemplo, en la producción, pues, podemos sumar también economía, ¿no? Para llevar a cabo piezas que al menos al menos que cuando eres joven, pues no cuentas con esos presupuestos para realizar, ¿no? Piensas algunas de ellas muy ambiciosas. Entonces, es difícil, pero de alguna forma mis compañeros y yo encontramos la manera de comunicarnos, de divertirnos, ¿no? Que eso era muy importante, era pues algo que nos motivaba, ¿no? A experimentar, a conocer y divertirnos. Lluvias de ideas, reflexionar continuamente, ¿no? Sobre el tiempo, el espacio y sobre los temas que en cada momento íbamos abordando. También pues en función también del contexto social, político que como generación vivimos. Entonces fue realmente una experiencia brutal. No sé, imagínate que la carrera antes era de 5 años de artes visuales en la Esmeralda, y ya en el segundo año pues ya empezaba a trabajar con el grupo. Y ya en ese periodo pues ya éramos, pues ya empezamos a tener un currículum importante de trabajo, de experiencias, de participar en festivales, de obtener becas, apoyos, de algo que no hubiera sido posible si nos hubiéramos quedado escuela, ¿no? Ya más adelante, bueno, obviamente, pues como cualquier grupo, ¿no? Pues tiene un ciclo, ¿no? Un principio y un final, ¿no? Y bueno, pues hubo un momento que ya vimos la posibilidad, pues ya de concluir, de separarnos, porque pues había esa necesidad de desarrollar nuestros propios caminos, ¿no? Desarrollar nuestro propio trabajo. En mi caso, incluso antes de concluir con el grupo, participé en un concurso de performance, ¿no? Dentro de un festival internacional, y para mí fue como un buen pretexto pues, para empezar con ello. Y bueno, ahí presenté una obra que se llamó Tiempo 5,
ganó el primer premio, y a partir de ese momento me empiezan a invitar a otro festival, y de ahí ven mi trabajo curadores o artistas internacionales, y bueno, me llevan a Finlandia, después me invitan a Alemania, y bueno, empieza una trayectoria ya pues internacional, pues muy enriquecedora en mi trabajo. Pero bueno, todo inició pues con el colectivo, ¿no? Claro, y en esta experiencia, justo de este primer lugar, ¿no? Y de la potencialidad del cuerpo y de la pieza, ¿no? Que hay, pues, ¿no? Ahí tú, digamos, puedes descubrir como, digamos, como decías, ya lo vienes trabajando con el grupo, ¿no? Pero a veces siento que específicamente el performance o el arte-acción de repente tiene como una cuestión más, muchos dicen como de epifanía, ¿no? Como de que, esto es, ¿no? Tan fuerte como para utilizarlo como dispositivo, ¿no? Como soporte artístico. Para ti en tu vivencia sucedió algo así, Roberto, es decir, si hay algo, un poder, una fuerza, ¿no? Que tú ves, descubres, observas, trabajas en la cuestión del arte-acción, ¿cómo sería para ti, Roberto? Sí, mira, yo considero que el arte-acción o el performance o las artes vivas, que muchas veces me gusta denominarlos así porque abarca más, porque hay que recordar que el performance no es solo el protagonismo del artista, sino muchas veces también involucra a la gente, o hay veces que incluso, en mi caso, por ejemplo, genero proyectos, obras en donde yo no aparezco. Hago un guión y provoco una situación en la cual pues involucra a mucha gente, ¿no? Y esa es la acción, que antes, bueno, en los 60, 70 se llamaban happenings, ¿no? O tenían también otras denominaciones, que al final, bueno, no importa cómo pues se denomine. Mira, creo que este tipo de trabajo es muy complejo, es muy difícil. A mí me parece de los medios de expresión dentro de las artes visuales más complejas porque justo involucra todos los medios, ¿no? No solo es el cuerpo en el espacio y el tiempo, sino también su relación con él, su relación con la arquitectura, la relación con otros cuerpos, la relación con los contextos sociales, políticos, la iluminación, o sea, el sonido, son tantos elementos que muy fácilmente se pueden salir del control, ¿no? Por eso es complicado ver un buen trabajo de performance. En mi experiencia en los festivales que he asistido, digamos que de un 100% de los artistas que participan, un 50-40, desde mi perspectiva, entienden lo que es este medio de expresión, pero solo dos artistas o un artista va a presentar un trabajo realmente brillante, ¿no? Y cuando se presenta y tienes la oportunidad de verlo, es algo que tiene una penetración, tiene una trascendencia muy brutal, ¿no? En el imaginario del espectador. Eh, Muchas veces me gusta citar, por ejemplo, a un artista que a mí me gusta su trabajo, un artista norteamericano que es Chris Burden. Hay por ahí un documental de él, ¿no? Y justo él en una entrevista decía que, ya el mayor, ¿no? Él decía que no entiende por qué recuerdan más y citan más su obra cuando era joven, que es cuando hacía performance, que su obra más actual, ¿no? Que es que pues en las últimas décadas estuvo trabajando con grandes instalaciones, unas de ellas muy buenas. Sin embargo, se le recuerda más por esas acciones emblemáticas, ¿no? Por el disparo que le dan y le pegan en el hombro, o esa crucifixión que se hace en un coche, no en un Volkswagen. Entonces, ahí es cuando te das cuenta cómo una acción, dentro de toda su simplicidad, puede ser más memorable que cualquier otro medio de expresión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Francis Alice, ¿no? Uno recuerda más sus acciones que una pintura, ¿no? Que una pequeña pintura de las que él representa. En fin, pero no es nada fácil, ¿no? Por lo que te comentaba, ¿no? Porque está justamente porque hay muchos factores que intervienen, más que incluso que en otros medios de expresión.
Claro, y me resuena también como esta posibilidad de, y lo digo cuando comenzamos con la cuestión de tener un concepto, ¿no? Porque a veces la cuestión del performance, incluso estas grandes piezas, ¿no? A veces por muchas personas son vistos como ocurrencias, ¿no? Es decir, como si no hubiera un trabajo previo, ¿no? Conceptual, metodológico, de elegir soportes, de elegir materiales, ¿no? De cuadrar ese concepto y que creo que cuando ves, ¿no? El trabajo, o sea, digamos, no sé si llamarle el pre-performance, por ejemplo, ¿no? O sea, como esta parte del proceso, no solo la acción, sino todo lo que pudo haber antes, incluso cómo repercute, ¿no? Entonces, me gustaría en ese sentido saber si tú qué tanto te gusta poner en esta cuestión previo, ¿no? Porque la acción, pues es un espacio-tiempo, ¿no? Es un pequeño fotograma, pues de la película, ¿no? Que todo comienza a lo mejor desde que hay un evocador externo y dices eso, ¿no? Y en eso suceden muchas cosas hasta llegar a la acción y luego cuando la terminas, ¿no? ¿Cómo te va en ese proceso, Robert? Claro, mira, para mí los procesos son bien importantes, incluso muchas veces más que la propia obra, porque a través del proceso hay un reconocimiento profundo, ¿no? Del lugar, con la gente con la que te vas a relacionar, te vas a vincular. eh, Son varios elementos que influyen mucho, ¿no? En ese transcurso en que uno va elaborando la idea y la vas a concretar. En mi caso, he hecho proyectos de largo plazo, digamos, o sea, que los he preparado a largo plazo, en donde el proceso es muy distinto, pero también me entrené de alguna forma y tengo la facilidad para desarrollar proyectos en muy pocos días. Es algo que a veces se sorprenden los mismos directores de los festivales de arte performance o los propios artistas, ¿no? Se sorprenden cómo puedo estructurar una idea en tan poco tiempo. Ideas que además, pues, en el desarrollo de mis proyectos han sido, pues, muy importantes, algunos de ellos. Eh, y es que yo creo que el tiempo de elaboración marca de alguna forma también la manera en cómo vas a resolver la obra. En mi caso, por ejemplo, para mí es muy difícil planificar algo si yo no reconozco el lugar. Entonces, muchas veces cuando viajo a otro país, pues no tengo estos antecedentes. Lo que les pido a los directores de festivales, o también al interior de la República, es que me programen dentro del festival al final. Al final, para que yo pueda llegar unos días antes, reconocer, digamos, el lugar y a partir de ahí generar una idea y llevarla a cabo. Hay veces que se sufre, ¿no? Porque la adrenalina es brutal, los días se acercan y si no generas de allí una buena idea, pues puede ser muy penoso. No me ha llegado a pasar, afortunadamente. Eh, y bueno, y dentro de todo este guión, dentro de toda esta estructura, obviamente pues hay un gran margen también uno como artista pues marca qué margen de azar hay, ¿no? Qué margen de improvisación. Porque en efecto, si una acción no tiene un error, pues no es una acción, ¿no? Les quiero decir que es parte, ¿no? Esta cotidianidad es parte de un trabajo de esa naturaleza, que existan, que surjan eventualidades que de alguna manera a través de la experiencia uno va resolviendo, va retomando para sumar, sumar a este proyecto que uno en ese momento pues está realizando. Claro, también se puede ir de las manos, ¿no? Para ello también hay que tener ojo en ello, porque muchas veces, pues por eso también vemos trabajos que se desbordan, trabajos que no son sólidos, ¿no? Ni en cuanto a su contenido, ni en el desarrollo de la misma acción o del mismo trabajo, ¿no? Claro, y en esto que mencionas me resuenan dos cosas. Una es este estado a veces como de latencia y que ligo con algo que también veía en una de tus entrevistas, que es estos diarios de campo, ¿no? O estos diarios de hallazgos, ¿no? Estos que narrabas, ¿no? En una entrevista de cómo algunas ideas que a veces pueden ser evocadas por X situación, te gusta como tenerlas registradas
como en un tal vez, ¿no? En un hallazgo, ¿no? Que es potente. Bueno, así lo leí yo cuando leía la entrevista, ¿no? Que puede ser potente y que luego verás el desarrollo, ¿no? Es decir, de alguna manera hay un evocador potente que luego se desarrolla y que lo vas cargando en el durante, ¿no? Incluso en este margen de error que pudiera parecer amplio, ¿no? Lo vas saludando a veces con anterioridad en estado de latencia. ¿Crees como en eso, Roberto? Que hay como hay conceptos y hay situaciones que ya son como inmanentes y que luego nada más buscan como el espacio, punto de fuga para plasmarse. Sin duda, vamos, a ver, cada propuesta tiene sus propias necesidades y características, ¿no? Al momento de desarrollarlo. Eh, Como te digo, he hecho propuestas, obviamente, en donde mi presencia es importante dentro de un foro, porque muchas veces está organizado así el festival. En otras ocasiones provoco a la gente para que participe también, ¿no? Dentro de esa estructura, dentro de esa acción, o creo obras o proyectos para espacios muy específicos en donde quizás ni siquiera el público sea, digamos, importante o la presencia en ese momento, sino que sea registrado a través del video o de la fotografía, y más bien uno convive con otro tipo de público no afín a este tipo de festivales. Y así podemos encontrar muchas variables. Y así que, bueno, dentro de esto que tú comentas, ¿no? Esta motivación, esta perspectiva, pues se da en muchos momentos, ¿no? Esa catarsis, ¿no? Esta fuerza que se puede generar tanto en el imaginario, tanto en la elaboración, el proceso, todas estas energías que se desencadenan. Por algo a mí me gusta mucho involucrar las presencias vivas, ¿no? Incluso ni siquiera me refiero a personas, ¿no? Muchas veces también pueden ser animales, ¿no? He hecho instalaciones donde como parte de esos objetos, de esas estructuras, hay animales vivos, ¿no? O sea, me gusta esa presencia. Algo que fíjate que me fascina de este tipo de medios de expresión, siento yo, es que se asemejan mucho a la vida. La vida no la puedes retener, ¿no? Todo el tiempo estamos fluyendo, todo el tiempo hay cambios. Cuando nosotros nos obsesionamos por conservar un estatus o una posición o un objeto, sufrimos porque al final pues no va a ser así. Por eso a veces me parece, por ejemplo, dentro del arte, sobre todo el arte contemporáneo, esta necesidad de archivar de hacer estas colecciones y de conservar. Yo me pregunto, ok, quizás puedan conservarlo 100, 200 años, pero ¿qué va a pasar en 500 años, en 600, en 1000 años, ¿no? Realmente van a seguir, se van a seguir conservando, se van a seguir atendiendo, cómo se van a ir sumando este tipo de expresiones. Pues en realidad, entonces, ahí es cuando nos deberíamos de preguntar qué tanto realmente vale la pena obsesionarnos por conservar una obra. Y en el caso, por ejemplo, de este tipo de trabajos, pues son trabajos que suceden y ya, ¿no? Se acaban, que se viven en ese momento, ya lo que sigue. Ahora, en mi caso, por ejemplo, la fotografía y el video es muy importante, no solo como registro o memoria, no solo como archivo, sino que a través de estos medios lo que me gusta generar es una obra independiente, es decir, derivada de una acción, de un suceso, pero al mismo tiempo que pueda tener sus propias estructuras para que se pueda valorar también como un medio de expresión, con sus cualidades, una obra más, ¿no? Entonces es algo que también he trabajado en ese sentido mucho. Pero bueno, reiterando que justo lo que me fascina de estos medios es que suceden y ya, se acaba. Y también con instalaciones con las cuales he trabajado, en las cuales pues las desarmas y punto, y se acabó. Y creo que el 90 y tantos % de mi trabajo ha sido así. Claro, ¿no? Esta cuestión,
punto efímero, ¿no? Que está propenso también al imponderable, ¿no? A la vida misma, como narras, a lo que suceda, ¿no? Digo, con estos márgenes que hablas. Y en eso me gustaría, me resuena esta cuestión de que en las instalaciones, ¿no? Que tú has realizado y en tus cuestiones de foto, ¿no? Ahorita en específico traigo muy presente esta obra que haces de Peter England, si no mal recuerdo el nombre, ¿no? El espejo, ¿no? Con esta cuestión del ambiente y esta cuestión de momento, pero reflejo de un contexto, ¿no? Pero eso lo ligo con lo que haces en Exteresa, ¿no? Con perejil, ¿no? Este, Harina y epazote. harina y epazote, ¿no? Ajá. O con lo que haces en la cuestión de la torre esta de sillas, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo al final está presente a través de una instalación, ¿no? O a través de activar otros cuerpos, como bien decías, ¿no? O a través de cuerpos operando máquinas, ¿no? O procesos. Y ahí, ¿no? Digamos, desde afuera se observa como esta presencia, ¿no? Corpórea y que tú sumas, ¿no? De vida también, ¿no? A seres vivos, ¿no? ¿Cómo es así de preponderante esta cuestión corpórea? ¿Lo sientes, lo vives? ¿Cómo te resuena esto, Roberto? Sí, mira, ya como lo he mencionado antes, cada trabajo tiene sus propias cualidades. Por ejemplo, tú mencionabas Peter England, harina y epazote y 49 sillas, ¿no? Son 49 sillas y una cerveza. 49 sillas y una cerveza eh, es un trabajo en el cual por esos años, cuando lo hice, yo estaba ya un poco agotado. Desde el 98, 99 ya empezaba a agotarme la presencia del artista, digamos, ¿no? En el escenario. Y algo que no me gustaba es esta manía, ¿no? Que tienen los críticos y que tenemos también los propios artistas de denominarnos como artistas de instalación o de performance o de arte sonoro, etcétera, ¿no? Porque he trabajado con todos estos medios de expresión, entonces lo que hago es como conectarlos. Claro, si participo en un festival de performance, pues de alguna manera va a predominar la acción y se va a ver como tal, ¿no? Como un performance, pero en realidad están todos estos lenguajes, pues, digamos, involucrados, ¿no? Entonces, 49 sillas y una cerveza es un proyecto que justo lo elaboro unos días antes en Japón, ¿no? En donde busco que la gente participe a través de las sillas en donde están ellos sentados, lo cual obligo al pedir las sillas que se sienten en el piso. Y de ahí es que hago una estructura. Tiene varias connotaciones también por ahí conceptuales que igual no es tan importante saberlas, sino que a mí me sirven también para detonar esa idea, como esta lata de cerveza que en un inicio está en el piso y después conforme voy haciendo la estructura la elevo al punto más alto del lugar y la lata de cerveza es roja, ¿no? Y de alguna manera es como este significado del sol naciente, ¿no? Que lo vincula uno a este contexto, a este país. Y luego tenemos el trabajo de harina y epazote. Fíjate, es un contraste tremendo, ¿no? En donde ahí sí es un proyecto que me lleva varios años planificarlo, en lo cual hice maquetas, hubo muchas negociaciones y busqué que incidiera en el año del Bicentenario, ¿no? Cuando se conmemoró la revolución y la independencia, etcétera, ¿no? Para mí era muy importante hacerlo en el Exteresa también, aun cuando ya había hecho otros proyectos, ya conocía bien el espacio, pero esta vez era ocupar todo el espacio, incluso las oficinas, ¿no? Del edificio. Y me interesó porque justo enfrente del museo hay una tienda que vende uniformes para policías y militares, está al lado de Palacio Nacional, entonces ya el contexto ya te va dando información, más el tema del Bicentenario y por último, bueno, un tema que es muy controvertido, muy difícil, muy complejo para nuestro país, como es el tema del narcotráfico. Pero en este caso, el narcotráfico no quise abordarlo desde
estos aspectos que ya sabemos, ¿no? Ya conocemos y que son muy duros, como lo es la corrupción, la violencia y todo lo que se genera a partir de ahí, sino que verlo desde otra perspectiva, que es a partir de que es una industria, ¿no? Al final es una industria y también genera fuentes de trabajo. Eh, y a partir, digamos, de esta premisa, bueno, hay muchísimo más información, ¿no? Te lo estoy como súper resumiendo, es que generó una especie de fábrica, ¿no? En todo el espacio, en donde hay más de 40 chicos y chicas trabajando, empaquetando harina y epazote. Aquí lo importante es que nunca se hizo una representación de lo que es el narco. O sea, no hubo ningún evento teatral o de simulación. Siempre fue el alimento desde el inicio hasta el final, harina y epazote. Lo único es que se envolvía de una manera distinta, de una manera muy similar al narcótico. Y por último, Peter England. Peter England son de estas obras que yo te comentaba, que no era necesario un público afín al performance, porque esto lo hice en las calles y fue un trabajo para ser fotografiado y para ser filmado con todo el fenómeno y comportamiento que había en ese momento de la gente al ver a este hombre sin cabeza. Es un trabajo político, social, creo yo, como muy profundo, ¿no? Al representar a un hombre sin cabeza, de traje, en contraste con todos estos, digamos, contextos, en donde pues este hombre sin cabeza no es más que la humanidad, ¿no? Sin cabeza, sin rumbo, sin dirección, mostrando esta bipolaridad, esta desigualdad social, estos problemas del medio ambiente, en fin, toda esta problemática en la cual pues cada vez se va agudizando. Y pues lo puedes ver a través de la fotografía y también de un video que por cierto no he editado, pero las fotografías por sí mismas son muy significativas y hay una vivencia. Y quise cargar el espejo. Dirigí un equipo de fotógrafos, de cineastas, me ponía de acuerdo, pude yo haber hecho las fotografías y vestir a alguien, pero yo tenía que de alguna manera poner ese traje y cargar el espejo, porque ese peso que yo sentía ese era el peso de la realidad, era el peso de la humanidad, pues, ¿no? Esa llaga que me dejó el espejo de tanto llevarlo a diferentes sitios, ¿no? Era muy, muy significativo y la manera en cómo me vinculaba con la gente, porque eso me llevaba a tener más ideas de a dónde llevar esa imagen, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí me gustaría dar este pequeño puente, ¿no? Hacia la importancia que tiene esta cuestión del in situ, ¿no? Del lugar, de las personas, de la comunidad, de cómo estos proyectos de alguna manera involucran más gente, ¿no? Y esa gente no solamente es como accesoria, sino que es parte, ¿no? Y creo que se reflejan en los proyectos como esta, ahorita que nada, esta cuestión de Peter England, ¿no? Pero también en esta carrera que haces con boleros, ¿no? Si no Con los mal recuerdo. boleadores de zapatos. Ah, exacto, ¿no? Entonces, no es esta cuestión de, a ver, pónganse ahí, ¿no? Porque eso es muy curioso, pero sí se ve a veces en la pieza, ¿no? Bueno, cuando es de esa manera. Pero este trabajo que habla de, no sé si tenga o se ligue, ¿no? Ya tú me dirás, con este antecedente primigenio de trabajar en colectividad, ¿no? Que digamos no es algo ajeno a tu expertise, sino que más se ha ido creciendo, ¿no? Esta posibilidad de cómo te acercas, cómo preguntas, cómo compartes, ¿no? Y que eso, ¿no? Cuando yo veía esta carrera, decía, ahí está, ¿no? Está, llámese arte, no llámese arte o como se llame, o sea, se están divirtiendo, ¿no? Estoy pasando un rato agradable, me vale madres el mundo, y estoy en esto y me la estoy pasando súper, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso para ti, Roberto? Intuyo que es muy importante, pero ¿cómo lo podrías compartir, ¿no? De la colectividad, del in situ. Sí, yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo a relacionarse con la gente, ¿no? Digo, creo que es algo muy, muy importante. A diferencia de otros medios de expresión, nosotros estamos continuamente en vínculo con las personas, y se vuelve toda una encrucijada, ¿no? ¿De qué manera voy a lograr que la gente ponga atención en el trabajo? ¿En qué momento voy a lograr tensiones, ¿no? Entre el público?
o cómo voy a engancharlos para que también interactúen con la propia obra, ¿no? Son desafíos. Trabajar con la gente es realmente difícil y muchas veces pueden haber acontecimientos inesperados que bien pueden ser integrados dentro del propio trabajo o pueden arruinar incluso la obra, ¿no? Creo que eso lo vas aprendiendo con el tiempo y pues también cada proyecto, cada propuesta, pues tiene también sus propias necesidades. Pero bueno, es algo que forma parte, ¿no? De nuestro trabajo, de este trabajo que hemos elegido, este medio de expresión que hemos elegido, con el que hemos elegido trabajar. Claro, y en esto también es lo que hablabas un poco antes, ¿no? Es como este previo, ¿no? Es como esto que hablabas de estar al último del festival, también como para llegarte, empaparte, vivenciar, experimentar. Es decir, este proceso de experiencia, eh, eh, siento que está muy no sé si la palabra es necesario para ti, ¿no? Pero está muy presente en tus piezas, ¿no? Es decir, es algo que no sé si puedas disfrutar, aunque a veces se complique. Es decir, ¿cuál puede ser tu motivo en cuestión de no, y lo menciono porque se observa, vamos, ¿no? Porque a lo mejor lo más fácil a veces de resolver una pieza es decir, a ver, me contacto con el sindicato, ¿no? Y les digo, a ver, van 100 pesos para cada quien y hagamos una carrera, pero no es eso, ¿no? Es desde otro, o sea, es completamente diferente a eso. Entonces, ahí cómo te vibra eso, ¿no? Porque no sé si sea una necesidad o sea un gusto una intención profunda, ¿no? ¿Cómo va eso para ti, Roberto? A ver, mira, yo creo que es se puede tomar uno diferentes vías, ¿no? Pienso en artistas en donde parte de su obra, como la de Santiago Sierra, por ejemplo, ¿no? En donde, eh, al menos en la obra que hacía antes, no sé qué está haciendo ahora, pero pues tiene que ver mucho con la remuneración, ¿no? O sea, he remunerado a tantas personas para que lleven a cabo este trabajo. Puede ser muy crudo, puede ser difícil de asimilar por lo que representa, por lo pedante que puede ser, ¿no? Pero puede tener también mucho sentido, ¿no? Dentro del concepto que está manejando el artista. O sea, está remunerando a gente para que formen parte de ese proyecto. Y es válido, y es válido. Eh, pero bueno, de ahí también pues hay muchos matices más donde hay obras en donde se les llaman que son obras como muy relacionales, obras muy participativas, en donde justo no se está obligando a nadie, la comunicación es horizontal, no es vertical, no es dar órdenes, sino que justamente a través de los dispositivos que uno va planteando se pueda articular una especie de convivencia y que de alguna manera esa convivencia forme parte de la propuesta que uno quiera hacer. Eh, Fíjate cómo plantea aquí dos obras, digamos, muy opuestas, ¿no? En uno se paga al público, en el otro se invita a la gente a colaborar y a participar de una manera horizontal. Y de ahí hay muchos matices más, ¿no? En mi caso, hay no he remunerado gente, pero de alguna forma sí hay diferentes estrategias, ¿no? Digamos, de trabajo. Hay unas donde sí se requieren de ciertas instrucciones muy específicas, en otros proyectos hay ciertas instrucciones, pero hay un margen también de improvisación en el momento, y hay otros que te invitan a la participación, ¿no? Que quien quiera entrarle, ahí está, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, un proyecto que hice en Santa Cruz, Bolivia, en donde en un parque conocido, popular ahí del lugar, habían unas banderas completamente rotas, ¿no? Despedazadas por el viento. Y bueno, Bolivia ha sido un país con muchas complejidades porque es un país que le quitaron el mar, ¿no? Eh, y hay todo un tema ahí muy importante, no solo a un nivel político, sino a un nivel social, en la memoria, ¿no? Es como, eh,
Sí, bueno, hay como una autoestima y o al menos dentro de ese proceso que yo, en ese tiempo que yo viajé y que estuve platicando, ¿no? Que de alguna manera lo veía como reflejado en esas banderas despedazadas. Entonces lo que hice fue poner unas mesas de trabajo en el parque, subí por las banderas, las bajé, había hilo, tijeras y todo, y ya, solo invité a la gente si, si querían remendar su bandera, ¿no? Y se acercaron, la mayoría mujeres, hay que decir que la mayoría de las veces participan los jóvenes y las mujeres, ¿no? Y en este caso, la mayoría de las mujeres que se acercaron a remendar la bandera, a cortar tela, a poner los pedazos que faltaban, y una vez que quedaron listas las banderas, las volví a subir. Y fue todo. Pero fíjate cómo un acto tan sencillo como poner esta bandera que bajé en la mesa, esto invita a la gente, quien quiera participar, quien quiera colaborar, y el significado que tiene el remendar, ¿no? Esta bandera. Entonces, sí, bueno, es muy diversa el tipo de obras que he realizado en ese sentido. Pero no sé por qué me vino a la memoria justamente este trabajo, ¿no? Claro, sí, y creo que tiene mucho que ver en esto que platicamos de estos cuerpos invitados, ¿no? Activados, que se adhieren a esta encomienda, ¿no? Es una invitación abierta y creo que eso se ve en la pieza y de ahí me gustaría saltar como esta cuestión lúdica, ¿no? Esta cuestión del Claro. juego, esta cuestión que también a veces, eh, no sé, sobre todo a veces en la performance, ¿no? De repente pareciera que todo es así como muy tenaz, muy, muy, El ajá, cerdo, sí, ¿no? Me decía otra vez, es que son como mimos, ¿no? No hablan, no hablan, todos de negro, ¿no? todos de negro, ¿no? No, todo Pero es como muy, muy profundo, ¿no? Los movimientos son lentos. contemplativos y todo este pedo. Claro, Y oye, decía, qué bueno, Gustavo, que lo ves así, ¿no? Porque considero lo mismo. No, hombre, yo creo que este trabajo es mucho más, ¿no? Para mí el juego es primordial. El juego es algo implícito en mi trabajo y el sentido del humor, ¿no? Muchas veces el sentido del humor también está muy, muy presente, que no es fácil tampoco ver obras con esas características, eh, pero sí, sí está muy presente. Yo creo que quien piense que el performance es seriedad y es vestirse de negro y no hablar o mostrar sangre o cuerpos desnudos, está equivocado, ha visto muy poco performance. No, 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 yo creo que es un lenguaje con una apertura como cualquier medio de expresión, ¿no? Yo creo que eso es lo fascinante, ¿no? De este medio. claro, sí, hay como un gran potencial ahí en esta posibilidad del performance. Y me gustaría, vamos como pues rumbo al final, Roberto. Siempre hay algunas preguntas que me gusta eh, hacer, ¿no? La primera sería, Roberto, para ti, ¿por qué? ¿Por qué hacer performance? Yo creo que más bien cambiaría la pregunta, porque no es en sí hacer performance, ¿no? Sino por qué crear, ¿no? ¿Por qué trabajar a través de estas herramientas, de estos medios creativos, ¿no? Porque no solo es el performance, es cualquier medio de expresión. Para mí es una forma de aproximarme a la vida, de aproximarme a la realidad, de observarla desde otras perspectivas, no desde de lo, eh, de lo normal o de lo que la mayoría, digamos, observa, sino que me parece que de alguna forma nos hemos entrenado para observar estas diversas realidades desde diferentes perspectivas y al mismo tiempo mostrar, ¿no? Compartirlas con el público. Ese es, yo creo que uno de mis principales pues, intereses, ¿no? Es una manera de aproximarme a la vida, de entenderla, de comprenderla, de jugar con ella, de jugar con esas reglas, de romper con esas realidades y crear nuevas
nuevas formas, nuevas maneras de interactuar con esa realidad. ¿Y para quién, Roberto? ¿Para quién? En un principio para mí, pero evidentemente es para compartirlas, ¿no? Para compartir este conocimiento, porque además no es un conocimiento único, ¿no? Es algo que de alguna manera nos estamos retroalimentando todos. Y de alguna manera, pues somos ese reflejo, ¿no? Ese reflejo de todo este grupo de gente creativa, ¿no? Y de pensadores, porque bueno, no solo me refiero a las artes visuales, me refiero a cualquier medio de expresión artístico, ¿no? La cinematografía, la arquitectura, o otras esferas como la ciencia y cualquier otro medio, ¿no? Es una retroalimentación colectiva necesaria, es de alguna manera una especie de válvula de escape, ¿no? Si la sociedad no tuviera estos medios de expresión, si los coartara, pues habría un estallido, ¿no? De alguna manera tiene que haber un equilibrio, ¿no? En la sociedad, por muy autoritaria que sea, ¿no? Claro. Entonces, Y la pregunta sería, ¿para qué? eh, pues principalmente, como te decía, desde mi perspectiva, digamos, como personal, como vivencia, pues para darle sentido a mi vida, ¿no? Es la forma en que le da sentido. Y lo segundo, nuevamente, bueno, para compartir ese conocimiento, si bien estamos entrenados para observar la realidad y reflexionar sobre ella desde otras perspectivas, pues hay que compartir ese conocimiento que va a retroalimentar nuestra cultura, ¿no? En general, que va a retroalimentar en la sociedad, que de alguna manera pues vamos a formar parte de todos estos cambios que se dan, ¿no? En la vida, ¿no? Claro. Y a mí me gusta mencionar esta cuestión de performancear o morir, ¿no? Pero como tú en ese sentido amplio que lo manejas, ¿no? Hacer arte, ¿no? O el arte, o el proceso creativo, ¿cómo lo completarías? ¿O morir, o vivir, o como tú gustes? ¿Cómo lo completarías tú, Roberto? Mira, si tuviera yo que definir mi trabajo, generalmente, como te digo, no me gusta que se defina a través de un género, ¿no? Ni como artista sonoro, ni como un artista de performance, no. Yo diría, por ejemplo, no sé si pueda tener una relación esto con tu pregunta, pero yo me defino como un creador de sucesos. Claro, claro, muchas gracias, Roberto. Pues algo más, un gustazo, Roberto, que haya estado en Escucha Radical, agradecido con tu presencia. Algo más que desees agregar, adelante. Pues gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Ya habrá oportunidad de conocernos en físico, de colaborar juntos. Por lo pronto, pues me despido y pues te agradezco pues esta oportunidad, ¿no? de conversar y de compartir este conocimiento, porque ante todo el arte es conocimiento. El conocimiento hay que compartirlo. Gracias, Roberto. Gracias, pues un abrazo, lo mejor y que la acción no pare, querido Roberto. Que así Seguimos sea. encontrándonos. Te mando un abrazo.